tal amigos? Bienvenidos a este nuevo programa. Yo soy Roberto López. Para mí es un gusto nuevamente estar en este nuevo programa que vamos a estrenar el día de hoy con temas verdaderamente interesantes, temas que alguna vez estoy seguro que todos los que nos escuchan, los que nos siguen en esta radio, donde nos hemos enfocado a tener contenidos de calidad, contenidos como dice nuestro eslogan, contenidos inteligentes, pues vamos a abordar un poco de filosofía, un poco de la vida, un poco de todo lo que pues sucede en este mundo y que a veces nos preguntamos por qué sucede o qué es la verdad de las cosas. Entonces vamos a tratar de ir abordando estos temas y para eso me va a acompañar el día de hoy una persona que yo admiro muchísimo, que desde niño tengo la fortuna de conocerlo y que siempre he admirado su conocimiento, su pasión por el estudio, y hablo de nada más ni nada menos que el señor Francisco Tontle Guerrero. Bienvenido. Muchas gracias, Roberto. Muy agradecido por la invitación. Esperamos que lo que vayamos a aportar sea en beneficio de todos los que nos escuchen. La intención de un estudiante modesto o de un sencillo estudiante, como así me siento yo, es para que lo poco que uno aprende, lo poco que uno sabe, lo poco que uno entiende, lo comparta. Gracias por eso. Sí, pues el gusto es de nosotros. Vamos a hablar de un tema pues que todos los días yo creo que lo vemos en nuestra vida, que es el bien y el mal. Y es importante entender por qué nos pasan cosas malas, por qué nos pasan cosas buenas, o por qué nosotros creemos que nos pasan esas cosas malas. Y don Pancho, ¿le puedo decir don Pancho? Claro. Don Pancho, ¿cómo definiría como primera pregunta que le haría yo, cómo definiría el bien y el mal? Bueno, el bien y el mal no es que uno en lo personal o en lo individual lo defina. El bien y el mal está definido desde el principio de la humanidad, cuando los grandes sabios instructores empezaron a guiarnos en este mundo y nos dicen a través de la sabiduría divina o sabiduría antigua que el mal sencillamente es el espíritu y la materia, así como se puede entender que es la luz y la oscuridad. Bien, nosotros a veces le atribuimos a las cosas que nos pasan mala suerte. A veces nos pasan situaciones que nos enfermamos, a veces no nos va bien económicamente, a veces pues ya hubo un accidente automovilístico o de cualquier tipo y nosotros decimos por lo regular, ay Dios mío, ¿por qué me mandas esta mala suerte? ¿De qué depende todo esto que nosotros pudiéramos atribuir y decir esto que me pasa es un mal? ¿Nosotros somos los motivadores de esas situaciones o realmente es una especie de mala suerte que te avienta ahí estas situaciones para que las vivas? La degeneración de la sabiduría o del conocimiento divino hizo que algunas religiones públicas o exotéricas enseñaran a un Dios castigador, a un Dios con enojo, a un Dios que nos premiaría y nos castigaría. La mayoría del ser humano en este mundo sigue creyendo en ese Dios que nos han impuesto o que lo desfiguraron. Pero Dios en la realidad es la misma ley de causa y efecto en la que inclusive está obviamente el bien y el mal, pero aquí ya el bien y el mal que hacemos Nosotros individualmente.
como personas. Claro. O sea, sí sería atribuible o decir, a mí me va mal en la vida porque yo he actuado mal o me he portado mal. La ley de causa y efecto, que en Oriente se ha llamado karma o ley kármica, que en español se traduce por ley de causalidad. La palabra karma se traduce generalmente por acción. Y esto significa que todos actuamos con hechos, actuamos con deseos, es la acción de los deseos y la acción del pensamiento. Por lo tanto, en esos tres aspectos o mundos, mental, emocional y físico, actuamos y movemos la ley, emitimos las causas y somos dueños de los efectos. Bien, y con esto que me está diciendo yo entonces le preguntaría, usted nos habla al principio de que la materia podríamos determinarlo como lo malo, que es el mundo físico donde vivimos, ¿no? Y ahí entran las pasiones, ahí entran las ambiciones, los deseos, entran los malos pensamientos, los buenos pensamientos, y un pensamiento puede ser un mal actuar, no precisamente con que tú lo hagas físicamente, pero si lo piensas ya estás actuando mal. ¿Hay una influencia en eso? Claro, claro. El pensamiento es energía. El deseo es energía. La actuación es energía. O sea, la vida toda es energía y toda la movemos. Toda se mueve por ley y otra la movemos porque producimos lo que llamamos muy pomposamente nuestros pensamientos y nuestros deseos, ¿sí? Y nuestras acciones. Pero si desconocemos la ley, entonces le atribuimos a eso que dices, a la suerte, a la fortuna, al accidente, a la mala suerte, o a un Dios castigador. O al diablo que anda suelto. O al diablo que anda suelto y, ay mamá, me va a querer llevar, ¿no? Entonces aquí es donde viene la parte que vamos a ir desglosando hasta donde más nos va a ir dando nuestra inteligencia, pensando precisamente en que la mayoría de los que nos escuchan son seres inteligentes, con mente, con emociones y obviamente con cuerpo físico para actuar. Sí. Y muchos de ellos ya conocen todo esto. Muchas veces se ha hablado precisamente de eso, que todo empieza a veces con un pensamiento, ¿no? O a veces con un deseo, luego lo conviertes en un pensamiento, un deseo, no sé cómo sea primero, y al final lo llevas ya a la realización, ¿no? Y eso aplica para cualquier tipo de pues propósito, proyecto, acción que quieras hacer, ¿no? Aquí yo le preguntaría, ¿no? Porque pues con todo respeto para las religiones, para todas las religiones, pues a veces nos dicen que si tú llegas a actuar mal y te arrepientes, automáticamente Dios, en este caso, el que está allá en el cielo, te perdona, y entonces si tú te mueres y te arrepentiste de corazón, dicen ellos, pues puedes llegar al paraíso. ¿Se puede andar por la vida haciendo mal, pensando mal, deseando mal, y con el solo hecho de decir ya me arrepiento de todo lo malo que hice, se borra nuestro mal historial? No, porque la mayoría conoce que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Es un dicho común. Los chinos o los japoneses traducen la ley kármica de la siguiente manera: el que siembra rosas cosechará siempre rosas, el que siembra espinas cosecha espinas. Y las religiones que han enseñado y las escuelas de enseñanza hermética, los gnósticos, Hermes Trismegisto, enseñan de que todo es mental.
en eso que expones. ¿Por qué? Porque todo el cosmos está construido desde la mente divina, donde están todas las ideas desde el sistema solar más elevado hasta el microbio o el insecto más pequeño. Todo está en la mente. Eso que comúnmente que dicen que venimos de Dios, ¿no? Eso es, que dicen venimos de Dios, somos la chispa divina de Dios. Lo hemos escuchado a veces en las religiones, ¿no? Claro, porque en las escuelas filosóficas hubo principalmente dos corrientes, de la creación y de la emanación, y posteriormente surge la evolución. Si nosotros entendemos, por ejemplo, a un Ignacio de Loyola como filósofo, que dice, nosotros venimos de Dios para adorar a Dios e ir a Dios, traduciendo al español esas palabras, implican un gran ciclo. La emanación del principio sin principio, o la causa sin causa, ¿sí? De donde parte el uno y el dos, que es el espíritu y la materia, y de donde sale la tríada o la trinidad, y que de ahí emanan toda la vida y todas las cosas. Eso concluyen algunos sabios en que Dios es todo y todo es Dios. Y ahí es donde viene el análisis de cada uno de nosotros. Y ver a Dios, buscar a Dios, encontrar a Dios, todo el mundo ya lo sabe. Y no hay que buscarlo fuera, hay que buscarlo dentro. Dicen los más sabios filósofos que el que se conoce a sí mismo, y entre más se conoce, más conoce el cosmos. Bien, para no desviarnos tanto del tema, que al final de cuentas todo se relaciona con todo, yo quisiera preguntarle algo que es algo común que la gente se haga esta pregunta. ¿Por qué si existe Dios, existe el bien, por qué vivimos en un mundo que pareciera que está más lleno de mal que de bien? ¿Por qué no hay un equilibrio, digamos, entre el bien y el mal? ¿O por qué no hay más bien que mal? Porque tenemos que pensar e imaginar a los mundos, a los planetas, a los planos de vida que están más adelantados que nosotros. Nos dijeron hace tiempo que Dios había hecho primero la tierra y luego las estrellas y el sol. Eso fue una mala interpretación del Génesis atribuido a Moisés. Pero si nosotros vemos a esa deidad, esa divinidad en todos y cada uno de los seres, entonces empezamos a ver, caray, yo soy parte de Él, porque si Dios es todo y todo es Dios, también yo soy parte de Él, ¿sí? Y tú eres parte de Él. Y las flores, y los animales, y las espinas, y los gusanos. Ahora, pero el mal y el bien hecho por nosotros en este mundo se debe principalmente a que estamos actualmente viviendo en la quinta subraza de la quinta raza. Eso significa que nos faltan todavía otras subrazas de la sexta raza y de la séptima raza, lo que significa que nosotros
en esta quinta raza y quinta subraza, nuestra mentalidad todavía no está muy evolucionada. Ahora, la mentalidad, cuando hablamos de la mentalidad, tenemos que hablar obviamente de la mente en nosotros. ¿Qué es la mente en nosotros? Lo comúnmente que diríamos sería el cerebro. Bueno, el cerebro es parte del cuerpo físico. Lo primero que tenemos que empezar, si nosotros vemos de la deidad en lo que somos semejantes a Él o Él mismo, es por la mente encarnada en nuestros cuerpos. Los sabios la conocen como la mente superior, la conciencia, la verdadera inteligencia. La verdadera inteligencia. En el sánscrito se llama manas o mente, y también se traduce como el hombre verdadero. Entonces entendemos el cerebro solo es el órgano que procesa los pensamientos en el cuerpo físico, ¿no? El cerebro, que es una buena pregunta, pero el cerebro, si de veras el cerebro pensara lo que tú supones, entonces los grandes cerebros en este mundo no serían tan destructivos o destructores, no serían tan voraces, no serían tan egoístas. Los grandes cerebros... Estamos hablando ahí de males, ¿no? De sí, mal. Los grandes cerebros, ¿sí? O sea, un intelectual, un gran intelectual, que tiene un gran cerebro, sin espiritualidad, tendrá mucho poder, pero es un pobre espiritualmente. Bien. Ahora nos hablaba de las razas, de la quinta raza, de la quinta subraza. Entiendo, razas podríamos identificar en el lenguaje común como una especie de generación humana. No, porque entonces aquí estaríamos creyendo que Darwin nos enseñó que todos procedemos de donde él manifestó su teoría. No, las razas tenemos que estudiarlas por los egos, o sea, por las almas, o sea, por las mentes, ¿sí? Y son las almas o los egos o las mentes las que vienen encarnando en cada una de esas subrazas y razas de las que estamos hablando, ¿sí? Ya hubo razas muy adelantadas, más adelantadas que la actual, como fueron los atlantes. Y ahí es un tema que también nos va a dar pie para hablar un día o un momento de ellos. Sí, que se ha creído que son seres mitológicos, que nunca han existido, los han tratado de poner como algo fantástico, ¿no? Pero sí hay evidencia de que sí vivieron, ¿no? Eso que dice expresamente nos pone de manifiesto que nuestros científicos terrestres siguen jugando a la gallina ciega, ¿no? O sea, la ciencia terrestre, comparada con la ciencia de otros planetas, no está ni en pañales. O sea, está muy atrasada en relación a que mientras el científico quiera ver, mirar, observar, experimentar o especular, nada más viendo, oliendo, percibiendo la materia, a su manera, ¿sí? A su manera, y no a la manera de lo que es realmente la vida, la deidad, que esa es la vida real, la que mueve a la materia. Regresando un poco a la pregunta original, la última pregunta que le hacía, ¿por qué vemos en un mundo actual más mal que bien? Esa es una pregunta también interesante en la que tendríamos que incursionar.
en lo que en sánscrito se llama Kali Yuga. El Kali Yuga es el periodo más negro que la humanidad está pasando. ¿Está actualmente sucediendo? Todavía actualmente estamos dentro de él. Aparte de que hay coincidencia con la vida del Kali Yuga, que está dentro de la misma ley evolutiva y la ley kármica, si todo está dentro de la ley. O sea, hay un motivo de que suceda, ¿no? Claro, porque esta parte negra, contraria a la vida evolutiva, influye en la mente del ser humano para alejarse más y más de su fuente de origen. La fuente de origen de toda la vida sigue siendo Dios, o la deidad, o la causa primera, o la energía creadora, o el espíritu y la materia iniciales como promotores de la vida, o emanación de la deidad. Ahí es donde tendríamos que hacer todo un recorrido mental, ¿sí?, para ver hasta dónde, cuando empezamos a tener mente. Siempre hemos sido así como somos ahorita. Qué bueno fuera que siempre hubiéramos sido así. Pero si fuéramos así como fuimos, ¿sí?, pues yo preferiría ser más como los atlantes, un poco más despierto, que ahorita que estamos un poco más influenciados por eso que el ser humano conoce o reconoce como mal. Pero ya el mal terrestre, no olvidemos, es creación nuestra, ¿sí?, por mal uso de la materia, como tú decías, ¿sí? Sí, usar mala inteligencia, no soy muy inteligente y fabrico armas, bombas. Te voy a poner un ejemplo muy bonito que suena a la inteligencia de los niños. Los niños son más sabios que nosotros, ¿eh? Bueno. Y con sentimientos más puros. Sí, claro. Bueno, el alma o mente o el verdadero yo en nosotros, ese siempre quiere ser bueno, ese siempre quiere ir hacia su padre, pero la mente, sobre todo el mental inferior, el cuerpo emocional y el físico, no lo dejan. ¿Por qué no lo dejan? Porque a cada uno de nuestros radioescuchas, ese ego nos habla y siempre nos dice, vete al bien, vas al bien. Pero los cuerpos, sobre todo el cuerpo de los deseos, que está considerado filosóficamente como el alma animal en nosotros. Y ese está lleno de pasiones. De instintos. Instintos de animalidad. Eso es lo que no nos deja ascender a lo divino. Por eso seguimos conceptuando a la materia como origen del mal. ¿Podría ser el cuerpo de los deseos la parte que la Iglesia ha llamado los 7 pecados capitales? No. ¿Entraría ahí, por ejemplo, la lujuria? Sí entraría dentro de los deseos animales, ¿no? Bueno, lo que las iglesias y los grupos de sabios han buscado para llamarle virtudes o pecados, nos ha enredado mucho, demasiado mucho. Porque el bien y el mal es tan simple, tan sencillo, ¿sí?, que todos, hasta el más tonto, percibe, intuye, ¿sí?, presiente, palpa lo que es bueno y lo que es malo, para él y para los demás. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque aquí viene la parte de limitación que hablamos, y aquí es donde tenemos que ver
en qué grado evolutivo están nuestros cuerpos. Ahora, aquí tenemos que volver a ir a la ley de causa y efecto. ¿Por qué tenemos unos cuerpos retrasados o retardados? ¿Por qué tenemos un cerebro que no responde al mental? ¿Por qué tenemos un cerebro que todavía no capta lo que los sentidos físicos le dicen y no puede trasladar esas percepciones traducidas en pensamientos a su inmediato superior, que sería la mente o el mental inferior, para que el mental inferior a su vez lo traslade al mental superior? Por eso todo es mental. Por eso todo se transmite mentalmente, ¿sí? Aunque realmente cuesta trabajo entender, bueno, ¿qué es el pensamiento? Pues el pensamiento es energía y es vida. Y con eso podemos producir, ¿sí? Construir o destruir. Depende la dirección que le demos al pensamiento. ¿Y por qué pareciera, bueno, yo sí ya lo entendí, pero para que la gente le quede más claro, ¿por qué pareciera que la gente tiende más hacia lo malo que hacia lo bueno? Dado que pues vemos que, por ejemplo, en el caso sobre todo de los jóvenes, a veces pareciera que se están yendo más por el tema de obtener las cosas más fácilmente, sin menor esfuerzo, meterse a temas, por ejemplo, de violencia con el narcotráfico, todo ese tipo de cosas. Pareciera que la tendencia va hacia allá en lugar de ir hacia lo bueno, y conforme pasan los años y conforme se supone deberíamos estar mejor, pues pareciera que estamos peor. Porque hemos traducido mal principalmente el concepto de libertad. La libertad y el libre albedrío son partes que son proporcionadas por la divinidad a todos los seres humanos. Es una emanación también de la deidad. Ahora, que esa libertad nos haga no ir hacia nuestro origen, de donde venimos, eso hace que nos alejemos de la deidad. Y entre más nos alejamos de la deidad, pues más nos va a costar regresar, ¿no? Entonces aquí es donde vemos el materialismo excesivo, la difusión de falsas verdades o de no verdades, con el afán de lucro de la negociación que hacen todo el ser humano. ¿Cuántas velas se vendieron hoy? Vimos pasar a mucha gente con muchos cirios en nuestro pueblo. ¿Quién hace ese negocio? Yo no lo sé, pero no se las regalaron. ¿Cuántos panes benditos compraron hoy? Esos panes tampoco se los regalaron, ¿no? Entonces, Ramos. ¿Y quién es el que proporciona ese negocio, ese lucro? ¿Sí? En vez de el amor enseñado, ¿sí?, por todos los grandes seres. El amor es el que mueve montañas, el amor es el que transforma el mundo, ¿sí? Entonces, eso que dices, bueno, sí, ¿por qué tendemos más? Porque tal vez en nuestra casa, en vez de amor, nada más haya puros bolillos, puro comer, ¿sí? ¿Por qué? Porque el amor es una vibración importante que hace que el ser humano
esté tranquilo, en paz. Y en ese materialismo que dice que los seres humanos nos hemos metido demasiado, pues a veces precisamente tomando de ejemplo lo que dice, a veces los padres de familia se enfocan tanto en hacer dinero, ¿no? Supuestamente para tener todo lo que el niño pudiera necesitar, el hijo, y pues nunca están con él, ¿no? Porque le dan un juguete, un celular, y a lo mejor, y algunos hasta les han dado pistolas. Por eso los niños en algunas partes han matado ya a otros compañeros en sus escuelas. Pero pues si no están con ellos, no dudamos que los quieran, pero si no están con ellos, no están recibiendo amor. Obvio que no. O sea, el amor se contagia, ¿sí? El amor se huele también. Y el amor se mama. Sí. Ahora, pasando al tema del bien, se supone que Dios quiere que nos vaya bien, ¿no? No creo que quiera que nos vaya mal. ¿Por qué no interviene cuando a lo mejor estamos a punto de hacer algo malo? ¿O por qué no interviene para cambiar esa tendencia hacia lo bueno en lugar de hacia lo malo? No sé si me expliqué con mi pregunta. Sí, cómo no. Dios no necesita intervenir ni a cada rato. Hay gente que cree que cuando habla que hay la voluntad de Dios, que sea, porque está pensando que su Dios está pendiente de él para que haga su voluntad individual. Imagínate que hubiera un Dios que estuviera pendiente de cada uno. Somos 60 billones de almas evolucionando en los tres mundos, mental, astral y físico, y que tuviéramos que estar pendientes de eso. No. Dios, en ese sentido, o la deidad, como quieras llamarle, todo está hecho en un plan perfecto. ¿Sí? Dios no es un mal arquitecto, ni mal ingeniero, ni mal pedagogo. Dios es todo ciencia, todo sabiduría, todo conocimiento, toda inteligencia. Y entonces, todo lo establecido en un plan evolutivo de un sistema solar como el nuestro, o de un mundo como la Tierra en el que vivimos, tiene sus leyes. Pero nosotros no las cumplimos. Por eso hay una tergiversación en la interpretación en nuestro mundo de la variante climatológica, por ejemplo, ¿sí? Atribuido a algo que no es la causa real. Por otro lado, coincide, decía hace un rato, coincide el Kali Yuga, la etapa negra, coincide con lo que se conoce como reajuste kármico, lo que algunos no han podido interpretar bien en lo que es el Apocalipsis de San Juan, ¿sí? El examen final. Bueno, la gente cree que se va a acabar el mundo y que ya, y todo eso. No. Llegamos a una etapa en la que está programado un examen, una evaluación, para ver cuántos de esos 60 billones o 60.000 millones de almas o de egos aprobamos el plan dado hasta este momento. Y estamos llamados a reprobar 2/3. La mayoría. 40. Y aprobar 1/3, 20 billones nada más. Por lo tanto, aquí pasaría como
o sea, después de este examen, los reprobados, dice literalmente que unos estarán a la izquierda y otros estarán a la derecha. Ujú. ¿Sí? Los que me escuchan ya saben a qué me refiero. Pero eso significa, ¿sí?, ese planeta que se está acercando en dirección magnética de la Tierra, que está ayudando a que la Tierra se mueva sobre su eje y los polos se descongelen y ahorita tengamos frío y mañana mucho calor y en otros lugares están las heladas y en otros lugares esto. Por lo tanto, Los huracanes y las tormentas. sí, Sí. todo eso. Por lo tanto, por lógica, la lógica más simple, no puede haber un calentamiento global si en un lugar hay hielo y en otro hay calor. O sea, no es estable el calor en todo el globo ni el frío. ¿Sí? Se está dando esas variantes porque la Tierra se está moviendo sobre su eje para verticalizarlo nuevamente, ¿sí? Y por eso los polos se convertirán en ecuadores y los ecuadores en polos. A eso, si nuestros científicos buscaran más allá, ¿sí?, encontrarían la razón. Bien, entonces quiero pensar, haciendo alusión a lo que dice del examen, tomando como ejemplo eso, la vida podría ser una especie de clases diarias que estamos tomando en una escuela que sería la vida, para a final de cuentas llegar a ese examen final para ver si nos graduamos o no nos graduamos, si pasamos o no pasamos al siguiente grado. Estás en lo correcto. Este mundo es un aula, ni siquiera una escuela, apenas es un aula en la que estamos todos aprendiendo las lecciones dadas, ¿sí? Y en ese aprendizaje, obviamente, viene la evaluación, ¿sí? Ahora, no es posible que sigamos viviendo todos, buenos y malos como perros y gatos, en el mismo costal, ¿no? Por eso tiene que haber una depuración. Esa era la pregunta, ¿qué va a pasar con los que pasen el examen y qué va a pasar con los que reprueben el examen? Ahí viene lo bueno, porque de acuerdo a lo poco que vamos conociendo, los aprobados se quedan en la Tierra ya se removió sobre su eje, ya se refecundó, ya se refertilizó, ya se reacomodó, ¿sí? Y entonces al quedarse los mejores egos, o sea, los más adelantados, de los que veníamos en tropel en el aula, estaremos en mejores condiciones mentales, emocionales y físicas. Uh-huh. Y por lo tanto, ya nuestra conducta va a ser regida más por la mente, ¿sí?, que por la materia. Los reprobados, que están programados para trasladarse en ese planeta que se acerca y que se acercará a la Tierra sin chocar hasta interpenetrarse sus cuerpos astrales y mentales, para que ahí se haga ese traslado de los egos a ese mundo. Obviamente ese planeta, que es más pequeño en volumen que la Tierra, pero que es de mayor masa magnética que la Tierra, sus condiciones evolutivas son mucho más atrasadas que las que tenemos en la Tierra. En palabras simples, van a sufrir más allá que acá. Les va a costar más trabajo, o nos va a costar más trabajo si no pasamos, ¿no? Si es que no pasamos. Ahí entra entonces la parte de que tenemos que ser buenos, tenemos que hacer el bien.
Cierto, todavía tenemos tiempo, ¿eh? A eso se refieren muchas religiones sin que lo sepan. ¿De qué te vas a arrepentir? ¿Para qué vas a cambiar? Pues sí, para que ya no copies la lección a tu compañero, ¿no? Uh-huh. O ya no le rayes el cuaderno a tu compañera, o ya no le hagas el mal a tus compañeros, te pongas a estudiar, ¿sí? Cumplas con las tareas, las lecciones, ¿sí? Y puedas tener todavía oportunidad de aprobar el examen. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer o qué tendrían que hacer las personas que hacen el bien, que tratan de ser buenos ciudadanos, buenas personas con los demás, pero que siempre ocurre, siempre pasa que hay alguien por ahí que les hace un mal, aunque ellos no se hayan metido con él? A veces he escuchado, he visto muchas personas que dicen, es que a mí me hicieron el mal, entonces yo también voy a hacer así con otras personas, y en lugar de evitar replicar eso, lo replican. ¿Qué tendrían que hacer las personas con las personas que le hacen mal, y qué tendrían que hacer para evitar volverse o caer en este juego que pareciera que a veces es contagioso, ¿no? Porque le hacen a uno y luego el otro lo hace y así se va, ¿no? Te voy a contestar con una anécdota que me hizo recordar esta pregunta. Está un maestro de artes marciales con sus alumnos, muy buen maestro, moralmente, éticamente, usa las artes marciales para lo que están creadas filosóficamente. Pero en otro lugar existe otro profesor de artes marciales, y ya no digo maestro, otro profesor de artes marciales que le tiene una envidia y que va y lo reta y lo ofende y lo agrede verbalmente delante de sus alumnos, delante de sus discípulos. Pero el maestro no contesta la agresión y le dicen sus alumnos, maestro, si todos sabemos que usted es mejor que aquel, ¿por qué no le contestó? ¿Por qué no repelió? O sea, sí, no se defendió, sí. Sí, vaya. Y les dijo, miren, si alguien les quiere dar a ustedes un regalo y no lo aceptan, ¿de quién es o de quién sigue siendo el regalo? Del que se los iba a dar, ¿verdad? Es cierto, efectivamente. Pues igual, él me quería agredir, todo eso, no lo recibí, se queda con su mal. Sí, pero a veces hay situaciones en las cuales la gente hace mal, o sea, por ejemplo, interviene a lo mejor para que despidan a alguien y, o sea, se ve afectada la persona, ¿no? Cierto, pero volvemos a la causa y efecto. Ajá, ¿cuál sería la tranquilidad a lo mejor de la persona que ha actuado bien, que no se ha sido mala y que le hacen el mal? ¿Cuál sería su tranquilidad de pensar para que no haga lo mismo que le hicieron a él? Es que la práctica de la enseñanza es, si respondes bien por mal, estás mejor tú que el otro, ¿no? Alguien te maldice, ¿sí? ¿Y tú qué haces? ¿También lo maldices? Pues casi en el mismo juego de él, ¿no? Uh-huh. Pero si lo bendices, ¿qué pasa? La energía, por eso tenemos que estudiar en estos, a lo mejor en estas charlas, vamos sacando, desglosando. Poco a poco, uh-huh. La energía, cómo se mueve, cómo la movemos, ¿sí? Porque yo quiero, porque creo que soy bueno, pero que no lo soy, y aparento ser bueno, ¿sí? Como los políticos. Pues es que la hipocresía es
algo que inunda nuestro mundo, ¿eh? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, y entonces, si yo no tengo la práctica real del bien, voy a caer en responder esa agresión, ¿verdad? Y me convertiría en lo mismo que... Y me convierto en lo mismo y demuestro que yo no voy avanzando, ¿sí? Todos estamos en la calle del jabonero, indiscutiblemente, ¿eh? Aquí no hay que espantarse. Todos tenemos todavía dentro de nosotros mucho de bien, pero probablemente también mucho de mal. De eso tenemos que estar conscientes. Y es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Precisamente. Ahí es donde tenemos que trabajar. Para pasar ese examen. Para pasar ese examen y para regresar a la fuente de donde venimos. Don Pancho, bueno, ahora otra pregunta similar. ¿Qué pasa con las personas que en su vida pareciera que la desgracia es el pan de todos los días? Le pongo un ejemplo, que hoy se accidentó una persona, y ellos han sido buenas personas, pero se accidenta su hermano. Al otro día se enferma su papá, luego que la corren del trabajo. Y a veces la gente ve a otro que se porta mal, ¿no? Que a lo mejor es malo con las personas, o es ratero, roba, y pareciera que no le va mal en esta vida que en la que está transcurriendo. ¿Por qué ocurre eso a veces? Bueno, porque primero tenemos que pensar que las apariencias engañan. Bueno, tenemos que estudiar ese karma o esa causa y efecto antes de que viniéramos a este mundo. Porque antes de que viniéramos a este mundo se nos presentó, ¿sí?, lo que debíamos de vidas anteriores y lo que íbamos a abonar, no a pagar, porque no se paga totalmente, no lo cobran totalmente. Es como Electra. Como Electra y como todos los negocios. Entonces pagamos por abonos. Ajá. Todos los sabios así lo llaman, por abonos, por partecitas. Al presentarnos esa cuenta, nos dicen, usted va a nacer en esta familia, pobre, sin recursos, va a sufrir esto, más enfermedades, de esto. Ah, caray. Y entonces el alma ve eso y dice, ¿qué? ¿Aceptas o no aceptas? No, sí acepto, y viene corriendo porque quiere llegar otra vez a la escuela, ¿sí? Y acepta pagar todos esos abonos. Pero llegando aquí, nos pasa como cuando se nos olvida pagar la renta, ¿no? O nos hacemos guajes. O cuando te van a dar el crédito, entiendo, te van a dar el crédito y te dices sí a todo, pero... Sí, pero ya después, ¡ay, híjole! Entonces aquí es donde estamos, aquí es donde están nuestros problemas. La gente que habla del infierno, que es una figura muy importante, muy importante. El infierno eterno no existe. Que te vas a quemar allá en ese el infierno que nos han pintado, ese menos existe. Todos los grandes pensadores saben y nos dicen que el infierno está aquí. Que aquí es donde sufrimos, por eso es lo que dices, nos parece un infierno. Y además porque ya no queremos pagar la cuota que nos dijeron. Pero eso entiendo que esta persona que en esta vida ya es buena y le está yendo mal, en la otra vida, también tenemos que hablar de la reencarnación, ¿eh? Para... Claro, ahí está la reencarnación. En otras vidas fue malo y ahorita le está tocando pagar eso que hizo, ¿no? Vamos a explicarlo así. Okay. Cada vida, las anteriores y la actual, ¿sí?, nos volvemos al aula. Estamos aprendiendo. Y de acuerdo a esas experiencias que vivimos, esas experiencias, todas esas, sobre todo las experiencias buenas, después cuando vamos a los otros mundos o planos que dejamos este mundo, ¿sí?, que
cuando llegamos al mental superior, esas experiencias se transforman en cualidades para la siguiente vida. Y es así como mejoramos nuestro cuerpo físico, o nuestro cerebro, nuestro astral, nuestro mental. La muerte podría ser como una especie, tomando la misma referencia, como una especie de examen parcial, cada muerte, donde se hace una pequeña evaluación de lo que viviste y en la siguiente regresas, porque el examen final es, entiendo, como que el examen de graduación, el examen de titulación, ¿no? Tomando sí, pero esos... ese examen es por los tiempos evolutivos que estamos viviendo actualmente. ¿Sí? Bueno, es como un ajuste, la muerte, perdón, es como un ajuste de cuentas, ¿no? O sea, a ver, hasta aquí cortamos lo que hiciste bien, lo que hiciste mal. Si Dios es todo y todo es Dios, y todos nuestros hermanos que nos escuchan saben que Dios es vida y Dios es todo, todo es vida, ¿dónde está la muerte? Y aquí en este mundo ya químicamente encontraron un axioma que muchos lo repetimos a veces hasta el cansancio. Nada se pierde, todo se transforma. ¿Sí? Por eso, en esa parte de nada se pierde, todo se transforma. En esa parte de pasamos de este ciclo al otro ciclo y al otro ciclo, o a este mundo, a otro mundo, significan los ciclos en los que vivimos dentro de eso que se llama eterno. La eternidad no es plana. La eternidad está en ciclos y ciclos y ciclos, así como de manifestación en la vida. También es cuando se deja de manifestarse la vida. A eso de dejarse de manifestar la vida, eso es lo que le hemos llamado en este mundo muerte. Ya no la vemos. Sí, porque estamos tan acostumbrados a lo material, a lo físico, que al no ver la persona, pues creemos que ya no existe, ¿no? Por eso, y hay gente que vive llorando todo el tiempo y se la pasa llorando, porque, fíjate, pero si sabemos que nuestra madre, nuestra abuela, nuestra tía, nuestro padre, quienes sean, mi hijo, mi otro, ¿sí?, están en ese proceso de vida que ya tocaste, como lo que es el proceso de reencarnación, que un día, que ya que después lo vamos a abordar, porque todos los temas son muy largos. Sí, son amplios. Amplios, profundos. Y todo se interconecta con todo. Todo tiene relación con todo. Pero está bien, porque la gente que ve este programa seguramente dirá, ay, me interesa saber de la reencarnación, me interesa saber sobre la muerte, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, o lo que comúnmente conocemos como muerte. Ahora, regresando entonces a la pregunta anterior que yo le hacía, esa persona que está viviendo, o aparentemente está viviendo un infierno, su vida no está yéndole bien, pareciera una serie de desgracias, ¿qué puede hacer para cambiar o revertir esa situación? ¿Se puede cambiar en esta vida o forzosamente tiene que vivir eso para que se complete lo que dice la cuota o el pago que se le avisó que iba a pagar cuando regresó a este mundo? Bueno, aquí tenemos que hablar de posibilidades. Nada de que tiene que hacer esto y ya se salva. No sé, pero... Las posibilidades son las siguientes. Alguien que está hasta ya al cansancio de tanto sufrir, ¿sí?, va a pedir prestado, no le prestan, va a ver a su familia, no le ayudan, bueno, todos, ve que todos le cierran la puerta o se siente que le cierran la puerta. Esa soledad en la que cae, si no reacciona, si no la supera, ¿a dónde va? Al suicidio. Se quita la existencia, ¿sí? Se corta y se ve. Bueno. Pero ¿qué hace
ese suicida, pues sí, casi inmediatamente reencarna. Para empezar, tocando el tema de la reencarnación. Ahora, si la posibilidad de ese que sufre tanto, ahorita me acordé de esa figura que la iglesia o la religión pone como el paciente Job, ¿no? Que cuentan que él tenía todo y luego le quitan de esto y le quitan lo demás, en fin, pero él está conforme con todo lo que le quitan, ¿sí? Sin ahondar en el detalle, ¿sí? Y llega el momento en que, caray, encuentra la tranquilidad y la paz, ¿no? Ahora, todos estamos, por eso todos estamos en la calle del Jabonero, ¿sí? Pero todos tenemos la hermosa oportunidad de hacer esa reflexión. La mayoría aconseja, porque me decías que podemos hacer, bueno, sí podemos hacer, ¿cómo no? Hablar, nosotros, los cuerpos, con nuestro Dios interno. Y decir, caray, ¿qué no podré aguantar mañana? Sí, te dice, sí, no te desesperes, paz, tranquilo, no desees, quítate los deseos de para acá, egoístas, intenta en esta noche probablemente quitarse los deseos, lo logra, se pone en paz, despierta, amanece, se siente de otra manera y probablemente empiece a cambiar, ¿no? Si sigue, caray, hablé con mi Dios y sí, pero tiene que hablar sinceramente con Él, sin que nadie lo vea, sin que nadie lo escuche, sin que lleve velas, ni rosarios, ni escapularios, ni nada. Que hable con Él, con su idioma, con sus palabras sencillas, ¿sí? Y le diga, oye, quiero ser tu amigo, sé mi amigo. Y te dice, sí, ¿cómo no? Proponte mañana tener más ligereza, más valor, ¿sí? Levántate con entusiasmo y verás. Los que vemos todos los días el sol caliente, o el agua fría, o el frío, ¿sí? Vemos a Dios frío, caliente, sin espantarnos, sin amedrentarnos, sin repelar del calor extremo ni del frío. ¿Cuántos repelan y refunfuñan? Y así se van a... Sale el sol hoy, se quejan del sol, mañana les mandan agua y dicen, ay, ya quiero que salga el sol. Un día me decían 3, 4 agentes municipales de nuestras comunidades, me decían, oye Pancho, ¿por qué el tiempo está loco? Porque así tienen un concepto mucha gente, que es que el tiempo está loco. Y yo le decía, no, el tiempo no está loco, los locos somos nosotros. ¿Por qué? Le digo, es tan fácil, porque tú quieres que haya sol, tú quieres que llueva, tú quieres que no llueva, tú quieres que haya, ¿sí? Todos estamos pensando lo que nos conviene y lo que queremos. Y no nos damos cuenta de lo que hemos venido hablando en esta tarde, noche, de que todo es mental y que así como nosotros trastornamos y contaminamos nuestro ambiente con la basura y con todo eso es que el hombre apenas ve, no nos damos cuenta de que la mayor y más grave contaminación son nuestros malos pensamientos y nuestros malos deseos.
Y de eso está llena la atmósfera. Entonces, en estos días observamos en ese silencio sepulcral, observamos una gran tristeza en nuestra atmósfera. Y observamos la lluvia desde ayer para hoy, una lluvia triste. Y nuestro olfato nos dijo en la calle que el agua olía corrupta, corrompida, sucia, ¿sí? ¿Eso qué indica? ¿Sí? Cuando veamos al agua en un momento dado como tema de vida, manifestación de vida, ya no la veremos como el agua que nos cobran muy caro la tarifa, ¿no? Oiga, don Pancho, volviendo al tema, bueno, ya vimos lo que puede hacer la persona que está actuando bien, pero que le está yendo mal en su vida. Ahora, ¿qué puedo hacer con la persona que me está haciendo mal? Con el vecino que me pone a todo volumen la música, con el vecino que ya me puso ahí la basura afuera, con el compañero de trabajo que me está echando ahí grilla para que me corran, con los que actúan mal con nosotros. ¿Qué podemos hacer con ellos? Bueno, yo ya dije hace un rato, y lo voy a repetir, porque esto da resultado. Bendecirlo, bendecirlo y bendecirlo. Y verás cómo cambia todo. Y verás cómo un día ya dejas de ofenderte, de molestarte. Esto. Hay ejemplos, inclusive con mi propia hija, ¿sí?, que la asediaban y le decían muchas cosas. Y un día me dijo, papá, fíjate que me pasa esto, ¿qué hacemos? Le dije, bueno, pues hay dos posibilidades. O la demandas para ver si conforma la ley, la placa, o la bendices. Y se denunció, nunca fue al Ministerio Público ni nada. Y me dice, oye, ya no viene esta señora, y no vino, no hizo caso. No te preocupes. Entonces me dijo mi hija, ¿qué hacemos, papá? Le digo, bendícela. Y mi hija me contestó, yo que voy a bendecirla. Y le dije, no te preocupes, pero yo sí lo voy a hacer. Y yo empecé a hacer así, tiene ya tiempo, ¿eh? Ya un día me dijo mi hija, papá, oyes, tienes razón. Ya ahora me la encuentro y se agacha. Hazlo y verás. Háganlo y verán. En serio, las bendiciones no necesitan ser rebuscadas ni pedirle a nadie, ¿sí?, para bendecir. Basta pensar para los demás. El que piensa bien para los demás, lo hemos comentado en otras áreas, está bien hasta del físico, aunque esté viejo. Bien, ya para finalizar, ya llevamos 1 hora y 3 minutos. Qué rápido se va el tiempo físico, el tiempo que conocemos. Don Pancho, ¿cuál sería la conclusión de lo que hemos hablado? Porque no se puede concluir, yo sé que no se puede concluir, esto es extenso y seguramente de lo que me conteste ahorita o de lo que diga ahorita podrán salir 1, 2 o 3 preguntas, pero pues ya que estamos iniciando en este nuevo programa, pues creo que tiempo tendremos para irlos abordando, ir sacando estos temas que también son de mucho interés y de muchos que también tocamos ahorita en la plática que tuvimos. ¿Con qué concluiría lo que hemos platicado hoy en este programa? ¿Con qué cerraría, don Pancho? Bueno, la mente universal en nosotros se manifiesta como un rayo en lo que llamamos nuestra mente. Por lo tanto, esa mente es la misma deidad. Las ideas
o pensamientos que vamos conociendo, vamos compartiendo, vamos externando, deben ser obviamente para utilidad, para bien de los demás. Que en esta tarde, noche, hablamos como lluvia de ideas, y yo no lo veo inadecuado, al contrario, es rico así estar transformando, pasando de una idea a otra. Pero lo que dijiste, que es muy importante, es que todo tiene relación con todo. Lo que yo deseo como conclusión es que esta lluvia de ideas, esperamos que no sea un enredo para los demás. Y si lo fuera, que no se preocupen, que podemos desenredarlo si nos hablan, si nos llaman, si nos dicen alguna duda. Oiga, ustedes, a mí no me importa que me digan que estoy loco, por ese lado no hay problema. Yo sé que no estoy loco más que de la cabeza, pero de lo demás, como alma, como parte divina, yo creo que este bendito programa, yo le voy a llamar así, este primer bendito programa nos va a dar pie para toda una serie hasta que el cuerpo nos aguante, ¿no? Sí, creo que es una gran introducción, ¿no?, a estos temas que la verdad pues son temas que todo mundo nos hemos preguntado y que a veces no hemos entendido, y que a veces mucha gente ha ido a la iglesia, a cualquier tipo de iglesia, a tratar de buscar una respuesta, y a lo mejor no la ha obtenido, ¿no? Y a lo mejor aquí pudiera ser pues algo que le ayude también a entender un poquito de acuerdo a la sabiduría pues antigua, a lo que siempre ha estado aquí, pero que no hemos podido acceder todos todavía. Pues ahí precisamente es donde, si vemos a los actuales sabios o pensadores, como Brian Weiss en ese libro que estábamos tratando de ver, y que tiene más de 10 obras él, y que es muy importante, lo pueden buscar en internet inclusive. Aquí lo tengo, se lo voy a mostrar a la cámara. A ver. Y por ejemplo, él habla precisamente de las enseñanzas que muchos maestros dan. Y él ha descubierto precisamente procesos de la reencarnación. Aquí habla de la reencarnación. De vidas anteriores. Habla inclusive de la ley de causa y efecto. La mayoría habla de esa ley, aunque no le llame karma, aunque no sepa cómo llamarle. Y ahorita en redes sociales sobre todo se ha popularizado la palabra karma, pero veo que la gente no la entiende como tal, o sea, es como de, actuaste mal, te va a ir mal, sí, pero no es específicamente así. El problema precisamente de que la gente popularizó o ha querido popularizar el karma es porque el estilo de los jóvenes, cuando somos jóvenes, todo lo queremos a veces chotear, a veces sin darnos cuenta, empezamos a repetir algo que no lo entendemos. Todo el mundo hemos escuchado a muchachas y señoras y todo eso, y en medios de comunicación, es que es mi karma, es que por el karma, y todo eso, pero sin saber exactamente eso. Y el hombre es el arquitecto de su propio destino. Por eso ese poema de Amado Nervo
de En Paz, bellísimo. Es uno de mis poemas que voy a llevar cuando quemen mis huesos, cuando ya termine, cuando entregue eso, porque él habla de esa vida y de muchas cosas que hoy hablamos aquí inclusive. Bien, pues le agradezco nuevamente muchísimo que haya estado con nosotros hoy. Voy a decirle a la gente que vamos a realizar este programa para empezar una vez por semana y pues esperamos sus comentarios, qué le pareció este programa, sus preguntas, sus dudas, y con mucho gusto yo creo que don Pancho estará dispuesto a responderlas en otro programa. Con mucho gusto, trataremos de dar las respuestas con la mejor intención. Sí, y aceptamos también sugerencias, comentarios, críticas, constructivas y destructivas, porque de las dos hay, y veremos qué tal nos va. De primera mano, pues agradezco mucho que este primer programa esté viéndonos. Por ahí estaremos compartiendo en redes sociales fragmentos para que pues visiten la página de www.laradiomóvil.com y ahí puedan visualizar el programa completo. Pues nuevamente, don Pancho, gracias. Interesante, como siempre, platicar con usted. No me aburro, lo conozco desde, quiero decirle a la audiencia, que tengo como 12, 13 años. Gracias por las flores que me diste. Gracias, Roberto. Sabes que el amor para ustedes, para toda tu familia, y el respeto a sus ideas y a sus vidas, para mí es importante. No, y es recíproco también de acá. Lo conozco desde muy joven y siempre le he tenido pues una admiración hacia su persona, su interés por estudiar. Entonces para mí es un placer que esté conmigo aquí. Gracias, Roberto. Bueno, pues nos vemos en otro programa más. Yo soy Roberto López, hasta la próxima.